Hola, ¿qué tal? Soy Yair Alejandro Reina Siles, alumno de la materia de Economía con el maestro Adolfo Laborde Carranco en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México con el grupo 2106. Primero tenemos que arrancar de una idea para poder articular todo este tema, porque tenemos 10 minutos y la verdad es muy poco, pero vamos a intentar de que quede claro este tema arrancando de esta idea. La noción del concepto de globalización y exposición de la génesis y las principales dimensiones, manifestaciones y contradicciones de este proceso, con énfasis particular en las facetas económicas relativas a la expansión e integración planetaria del capitalismo. Primero tenemos que aclarar como primer punto la noción del concepto de globalización. La globalización, tal como se desprende de las lecturas de Manuel Castel y Ángel Martínez González, no es un fenómeno meramente contemporáneo, ni una simple intensificación del comercio internacional. Ambos autores coinciden en caracterizarla como una nueva fase cualitativa del capitalismo, una reconfiguración estructural que implica transformaciones profundas de la economía, la tecnología, la política y la cultura, que es muy válido hasta cierto punto. Primero quiero arrancar con Castel. La globalización para Castel es inseparable del concepto de sociedad-red. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estructura social dominante ya no es la jerarquía vertical, la fábrica, la burocracia estatal, la corporación multidepartamental, sino una red, un conjunto de nodos interconectados, de nudos, perdón, interconectados, sin centro único, con capacidad de reconfiguración permanente y al alcance planetario. La globalización es entonces la expansión de esta logística de redes a toda actividad humana. Eso es para Caster. Por otro lado, Martínez González enfatiza que la globalización es ante todo una reconfiguración del capitalismo bajo el predominio del capital. Ojo aquí, no se trata solo de que haya más comercio, más inversión extranjera, sino de las reglas del juego económico han cambiado. El capital se mueve en tiempo real, las empresas transnacionales operan sin lealtad nacional, que eso es muy grave. Y los estados han perdido gran parte de su capacidad de control sobre sus propias economías. Que, híjole, de verdad, esto es insostenible, porque hasta cierto punto esto marca, en términos jurídicos y legales, un desgastamiento, un desgaste verdaderamente increíble en nuestro Estado de Derecho y no tenemos un marco legal competente, ¿no? Entonces es algo de pensar aquí, porque prácticamente vivimos en una simulación. Como punto 2 es la génesis del proceso de globalización. Ni Castells ni Martínez González ubican el origen de la globalización en el siglo XV, con la colonización, ni siquiera en el siglo XIX con el imperialismo. Ambos sitúan la génesis en la década de 1970 como punto de inflexión decisivo. Castell argumenta que la verdadera base material de la globalización es la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. El microprocesador, el ordenador personal, las redes de telecomunicaciones digitales y más tarde Internet, sin esta revolución tecnológica, los flujos globales de capital, información y producción serían impensables. La tecnología no es un factor más, es la infraestructura sin la cual la globalización no existiría. Eso es verdaderamente cierto. Y póngase a pensar, o sea, la globalización, perdón, está siempre constantemente avanzando, pero esto se debe a la tecnología, o sea, es toda una estructura, pero esto es gracias a la tecnología, verdaderamente es increíble. Pero aquí es donde entra Martínez González. Este señor añade un componente político fundamental. La década de 1970 también fue un factor, un momento de la crisis del modelo fordista keynesiano. El estado de bienestar, la regulación financiera, el compromiso entre capital y trabajo. La respuesta a esa crisis fue el neoliberalismo. Que, híjole, para mí en lo personal el neoliberalismo funcionaría correctamente si tuviéramos servidores públicos, en este caso en el Estado, que realmente fueran leales
y todos tuvieran la misma convicción, pero es meramente complicado. La desregulación de los mercados financieros, privatizaciones, apertura comercial, flexibilización laboral, reducción del papel del Estado. Sin estas decisiones políticas, la tecnología por sí sola no habría producido globalización, ¿no? Entonces hay que pensar en esto. Aquí entramos en una época de la historia como es lo de la Guerra Fría. A comienzos de los años 90 completó el cuadro. La caída del muro de Berlín, que este es otro tema histórico, la desintegración de la Unión Soviética, pasó un relajo en el mundo, por así decirlo. Mira, gracias a esto, o como consecuencia de esto, la globalización nace a la convergencia de tres procesos. La globalización tecnológica informacional, la reestructuración capitalista neoliberal y el fin de la bipolaridad geopolítica. Que esto se separa en principales dimensiones del proceso de la globalización. Ambos autores distinguen múltiples dimensiones, pero en la dimensión económica, donde ponen el mayor énfasis, tal como se solicita, pues hacen esa división de una dimensión económica, donde Castell sostiene que la economía globalizada tiene tres características fundamentales. Primera, es una economía informacional, lo que significa que la productividad y competitividad dependen centralmente de la capacidad de generar, procesar y ampliar conocimientos. Ya no es la cantidad de trabajo o del capital físico lo que determina el éxito económico, sino la innovación y la información. En segunda, es una economía global, es decir, el capital, la producción, el comercio, la tecnología y los mercados de consumo operan a escala planetaria y en tiempo real o con ciclos muy cortos. La tercera es una economía en red donde las unidades productivas, empresas, plantas, equipos de trabajo se articulan mediante redes flexibles y temporales y no mediante jerarquías fijas. Martínez González, fíjense, desglosa la dimensión económica en 5 facetas interrelacionadas: la globalización financiera, que es la más dinámica, los mercados integrados, las 24 horas del día, capitales que cruzan fronteras en segundos, derivados financieros que multiplican las respuestas y un predominio absoluto de las finanzas sobre la economía real. Tenemos la globalización productiva, que implica la fragmentación de los procesos de producción en cadenas globales de valor, ¿no? Tenemos la globalización tecnológica, que significa realmente que la investigación, el desarrollo y la propiedad intelectual se concentran en unos pocos o unos cuantos polos, generando una brecha entre países que producen tecnología y países que solo consumen. Esto es lo que pasa aquí en México. China, Japón es un país verdaderamente chico, pero cómo produce tecnología de una forma acelerada, y México desgraciadamente es consumista, y la mayor parte de los países, por lo menos sudamericanos, latinos, eh, vivimos esto, ¿no? Somos unos cibernautas consumistas de la tecnología. En cambio, otros países que ya van encaminados al primer mundo son los que desarrollan estas tecnologías, y nosotros, como México, países en vías de desarrollo, pues desgraciadamente nos volvemos en consumistas, ¿no? Y esto es algo que se debe de tratar y pensar y hacer algo. Entonces, verdaderamente debemos de pensar lo que hacemos. Existen las contradicciones del proceso de globalización. Las contradicciones son inherentes a la globalización. Castell formula la contradicción fundamental como la red contra el yo, la lógica de la red global fría, flexible, eficiente, indiferente a los lugares y las tradiciones, que chocan frontalmente con la necesidad humana de identidad, pertenencia, significado y control sobre la propia vida, frente a la desintegración de las instituciones tradicionales. Ojo aquí. Martínez González, fíjense que añade varias contradicciones de naturaleza económica y política. La desigualdad creciente, que es la más evidente. La globalización ha concentrado una riqueza en los polos financieros y tecnológicos entre países, y se acelera de una forma descomunal. Entonces, debemos de poner énfasis en integración planetaria del capitalismo con base a, en primer lugar, se trata de una expansión verdaderamente planetaria, y no queda prácticamente ningún rincón del mundo que no esté inserto directo o indirectamente en relaciones capitalistas de producción, circulación o consumo. ¿Sale? Entonces, no nos dio el tiempo, pero me dio mucho gusto
dar esta ponencia y es un placer para mí.